en la Universidad de Colima. También fortalecemos la educación. La formación docente es clave en la calidad educativa y en la transformación social. Jornadas académicas, del 9 al 19 de enero. Profesionalización docente, excelencia y vanguardia académica. Universidad de Colima. Pertinencia que transforma. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias magistrales, Inteligencia Artificial y Profesionalización Docente. Agradecemos la participación de docentes de nivel medio superior, superior y posgrado. Soy la doctora Xochitl Trujillo, coordinadora general de investigación, y estaré moderando el día de hoy esta conferencia. Quiero pedirles de favor que mantengan su sesión en vista del hablante para mejorar la experiencia de la charla, sus micrófonos en silencio y la comunicación de sus dudas o comentarios a lo largo de la charla, hacerla a través del chat que se encuentra ubicado en el centro de su pantalla de Zoom. Hoy, miércoles 10 de enero, la conferencia será Inteligencia Artificial e Investigación, que será impartida por el doctor Juan Daniel Machín Mastromateo, a quien agradecemos su presencia virtual en la Universidad de Colima. Comentarles que el doctor Machín es profesor en la Universidad Autónoma de Chihuahua, es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, cuenta con un doctorado en Ciencias de la Información y Comunicación por la Tallinn University, maestro en Bibliotecas Digitales y Aprendizaje por la Oslo University College, por la Tallinn University y Parma University. Cursó la licenciatura en Bibliotecología por la Universidad Central de Venezuela y, por supuesto, es especialista en alfabetización informacional, investigación-acción, bibliometría, acceso abierto y bibliotecas digitales. Entre su productividad cuenta con más de 120 publicaciones científicas y ha sido facilitador de más de 50 cursos, además de haber participado en más de 100 eventos internacionales como ponente, panelista, organizador o moderador. Es editor asociado de las revistas Information Development de la editorial Sage y de la revista Estudios de la Información por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro de comités editoriales de The Journal of Academic Librarianship, del CEBIR, y de la revista de investigación educativa de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua. Con respecto a la comunicación pública de la ciencia, su experiencia es en la revista Information Development, publicó de 2015 a 2020 la columna Desarrollando América Latina. En 2019 creó el proyecto Cuantífico y a partir de 2022 es coanfitrión de Infotecarios Podcast. Desde 2023 publica la sección Escuela de Editores en la revista Estudios de la Información. Con toda esta experiencia, dejamos la voz al doctor Juan Daniel Machín para que nos presente su charla durante 45 minutos y dejaremos 15 minutos para preguntas. Adelante, doctor, agradecemos su presencia nuevamente. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Espero que esta presentación que les traigo hoy sea de su interés y creo que por lo temprano del año todavía podemos decir feliz año. Los mejores deseos para quienes nos escuchan. Tenemos entonces inteligencia artificial e investigación. Fíjense que en esta primera parte de la conferencia vamos a estar hablando principalmente de ChatGPT, que fue en 2023 el sistema que más dio de qué hablar cuando se hablaba de inteligencia artificial. Pero también tenemos que estar en claros que este tipo de inteligencia artificial es una muy específica. Se trata de una inteligencia artificial de tipo estrecha, como las son todas. Son inteligencias artificiales que se especializan en hacer una cosa. Tendríamos inteligencias artificiales generales, no las tenemos, las que emularían más el pensamiento humano y podrían hacer varias cosas. Lo que tanto se
habló por inteligencia artificial durante 2023 y seguramente este año también dará mucho de qué hablar. Se tratan de modelos de lenguaje. Se tratan de modelos estadísticos, probabilísticos, que son tales porque cuando nos están dando una respuesta, estos modelos, según un contexto o según la pregunta o el prompt, como se conoce, la instrucción que yo le dé, va a desarrollar un tema de manera lingüísticamente correcta, coherente, basado en qué probabilidad hay que una palabra le siga a otra en la construcción de un discurso. Como tal, GPT se conoce como GPT porque son siglas de transformador preentrenado generativo. Aquí hay varias claves en su nombre. Transformador, porque va a ir convirtiendo todo texto que ha sido usado para su entrenamiento, la validación humana que ha habido durante su entrenamiento, para generar, ahí está lo generativo, nuevos textos. Es preentrenado, como ya dijimos, porque ha, digamos, entre comillas, ha leído una gran cantidad de documentos para, nuevamente, entre comillas, aprender a hablar como lo hace. Se han conocido estas inteligencias artificiales con las metáforas de loros estocásticos, porque repiten lo que han aprendido. También mi buen amigo Santiago Villegas lo define como un androide encerrado en una biblioteca. Se le dejó al androide dentro de la biblioteca, léete todo esto y así aprende a hablar. Aquellos textos que integran su entrenamiento, a estos nos podemos referir como base de conocimiento o como un corpus. Inicialmente no tenían acceso a la web, ya el GPT-4 lo tiene, ¿no? Como tal, entonces hace una especie de remix o de copypasta, como me gusta decir, de los contenidos que usó para entrenarse, para dar sus respuestas. Va a producir textos reales, como les decía, son lingüísticamente correctos, son coherentes, parece que estuviera hablando incluso a veces con una persona, pero pueden ser imprecisos. No hay, digamos, mecanismos de verificación posterior. Su entrenamiento, como decíamos, ha sido realizado con cantidades enormes de documentos, con también entrenamiento con humanos que etiquetan sus respuestas y los contenidos que utiliza. Y también va desarrollando un contexto dentro de las conversaciones que tenemos. Si ustedes han usado GPT, empiezo a escribir una pregunta y entonces veo que a la izquierda ya se genera una etiqueta de la conversación. Incluso le pone una temática que puede reflejar ese primer mensaje y yo puedo irle haciendo preguntas sobre este tema y podemos ir desarrollando una conversación que toma en cuenta el contexto anterior de las preguntas o prompts anteriores. Nos lleva a pensamientos apocalípticos el uso de estas tecnologías, ¿verdad? En realidad se van a usar para hacer trampa. Otras tecnologías ya han marcado el fin de la imprenta, del libro, de las industrias culturales, de los formatos físicos, del trabajo. Y en este caso, podemos preocuparnos por el trabajo intelectual, específicamente de la investigación, que es lo que es la temática general de esta conferencia. También hay que estar conscientes que hay cierta relación del uso de las inteligencias artificiales de este tipo, los grandes modelos de lenguaje, con el plagio, porque sus respuestas son en parte plagio. No es un sistema creativo que está generando nuevas ideas. Está tomando las ideas que se usaron o que están presentes en su base de conocimiento, les hace, digamos, un remix, como decimos, y nos presenta un copy-paste.
¿no? Un copy-pasta. Ambos llevarían, tanto el plagio como el uso de inteligencias artificiales, llevarían con cierta facilidad, sobre todo el plagio, por supuesto, a vicios y fallas éticas. En tanto que pueden o representan apropiación de ideas y formas de expresión que son ajenas. Ambos consisten en hacer trampa. Y los sistemas antiplagio han ido incorporando la detección de textos generados por inteligencia artificial y su porcentaje, manejado en este caso como un porcentaje de probabilidad de que un texto haya sido producido por una inteligencia artificial. Vamos a ver más al respecto un poco más adelante. En la educación, pues por supuesto ha habido grandes preocupaciones. Fíjense que este titular ya de finales de diciembre de 2022, en que en ciertas universidades empezó a detectar que estudiantes estaban presentando ensayos generados por inteligencia artificial. Y bueno, ¿y qué hacer, no? A mí me gusta resumir esto con estos memes, ¿no? Tenemos arriba a la derecha, ¿puede un robot escribir una tesis? ¿Puede un robot tomar datos aleatorios y convertirlos en trabajo publicable? ¿Y qué responde la inteligencia artificial? ¿Puedes hacerlo tú? Y bueno, ¿te preocupas por el avance de la inteligencia artificial? No, me preocupo más por el retroceso de la inteligencia natural. Aquí hay algunas soluciones sobre detección de textos generados por inteligencia artificial. Tenemos los grandes productores de sistemas antiplagio como Copyleaks, como Turnitin, que ya han sacado sus soluciones para detectar estos textos. Y también está uno que es creo que aquí en pantalla no lo tengo, que es el GPT-0. GPT-0 es el que se usa para detectar si un texto fue generado por inteligencia artificial. Bueno, vamos a entrar en materia en cuanto a investigación. Uno de los primeros antecedentes que podemos encontrar hacia finales de 2022 fue un preprint, que tienen ahí un pantallazo a la izquierda. Un preprint, si no están familiarizados con el término, se trata de una versión preliminar de un documento científico, usualmente un artículo, pero podría ser de otro tipo, podría ser un capítulo de libro o un libro, pero usualmente son artículos que se depositan en repositorios o en servidores de preprint. Y hay que tener muy en cuenta que como versiones preliminares no han sido sometidos a revisión por pares. Y como tal puede tener imprecisiones que se pueden detectar y se van a corregir si el preprint es sometido a una revisión por pares en una revista, ¿verdad? Entonces estos autores subieron al servidor de preprints medRxiv, que es el más popular para las áreas de la salud, en que una investigación pues muy interesante, en que probaban las capacidades de GPT para responder un famoso examen de medicina en los Estados Unidos, encontrando que pues da unas muy buenas respuestas. Pero los autores hicieron algo curioso. Pusieron como tercer autor a ChatGPT, como lo tienen aquí marcado en la diapositiva. Ese preprint luego fue publicado hacia febrero de 2023 en PLOS Digital Health. Y lo que salta a la vista es que ya no aparece ChatGPT como autor. Y esto, digamos, es de entrada lo primero que hay que saber en cuanto al uso de inteligencias artificiales en la investigación. No puede ser calificado como autor. Si nos vamos a la postura de COPE, que es el Comité sobre Ética en la Publicación, para quienes no conocen esta organización, se trata de una organización internacional sin fines de lucro que representa la brújula ética en la investigación y publicación científica. Es una organización conformada por editores de múltiples países, de múltiples editoriales, múltiples revistas, que dictan directrices éticas. Y es una página muy interesante la de COPE porque también tiene casos. Casos así como tal, de que, por ejemplo, si un autor, una vez publicado un artículo,
un autor dice que no se obtuvo su consentimiento para publicar esa versión, ¿qué se hace? O si se encuentra plagio en un documento publicado, ¿qué se debe hacer? Entre las directrices y los casos, pues COPE nos dicta qué hacer en cuanto a la ética. Y también COPE valida, así como para muchas revistas es muy importante obtener esos sellos de calidad que dan las entidades de indizado, bases de datos, ¿verdad? Para hacer más atractiva una revista. También COPE puede validar una revista, pero no en cuanto a la citación o en cuanto al indizado o a la presencia en base de datos de la revista, sino en cuanto al manejo que hace de la ética, en cuanto a su normativa que esté completa. Bueno, en fin. ¿Qué nos dice COPE? COPE dice que las herramientas de inteligencia artificial no pueden cumplir los requisitos de autoría, ya que no pueden asumir la responsabilidad del trabajo presentado. Como entidades no jurídicas, no pueden afirmar la presencia o ausencia de conflictos de intereses, ni gestionar los derechos de autor y los acuerdos de licencia o los acuerdos de publicación. ¿Ah? Porque, pues, digamos, no es ni siquiera una máquina, es un software, ¿no? No es una persona. Como no es una persona, decimos que no tiene conciencia, ¿verdad? No puede dar consentimiento, no puede dar su aprobación. Vamos a ver otros casos. Esto es algo muy interesante también. Un colega denunció que en una revista de la editorial MDPI, la revista Toxinas, curiosamente en la discusión aparecía un título que decía regenerar respuesta. Actualmente no, porque eso de regenerar respuesta se sustituyó por un botón, como el botón de refresh del navegador, ¿no? El que tiene una flechita circular para regenerar respuesta, pero si usaron el ChatGPT el año pasado, saben que una vez que le ponían una pregunta, nos respondía ChatGPT, y debajo de su respuesta aparecía un botoncito que decía regenerar respuesta si yo quería que rehiciera la respuesta que me había dado. Entonces a alguien se le debió haber escapado el copiar incluso el texto del botón regenerar respuesta, ¿no? Sería muy raro, ¿no? Si está hablando, bueno, no me alcanza el conocimiento médico, ¿no? No soy ese tipo de doctor, diría. Pero dicen que son tratamientos de incontinencia urinaria. Entonces, ¿por qué habría que regenerar respuesta aquí? Bueno, no sé. Dice nuestro colega, fail. ¿Qué les parece? Dentro de la discusión, regenerar respuesta. Si buscan ahorita este artículo, ya este texto no está, ¿eh? Afortunadamente sí podemos verificar que esto es fidedigno lo que les estoy presentando, porque en la página de ese artículo pueden consultar versiones anteriores del artículo. Si se van a la primera versión, es esta que tenemos en pantalla que dice regenerar respuesta, ¿ah? Bueno, por este tipo de problemas es que MDPI ha sido puesta tanto en duda, ¿eh? Cuidado con esa editorial. ¿Qué más tenemos por acá? Ya ha surgido incluso una línea de investigación posible en que se trata de encontrar esas huellas del uso de inteligencia artificial en artículos. Estos autores conceptualizan estas huellas como el tipo de texto que esté presente en el artículo, como el de regenerar respuesta. Y si han usado GPT, a veces que le pedimos opiniones o una pregunta que requiere cierto análisis, me va a presentar una respuesta que va a empezar con algo del tipo, como modelo de lenguaje, no puedo afirmar tal cosa o tal otra, bla, bla, bla. ¿Sí lo han visto? Bueno, ese es el tipo de textos que estaban buscando en esta investigación, aunque con una muestra muy chica, pero es un área que promete, ¿no? Aunque va mejorando la inteligencia artificial, y bueno, estas diapositivas son actualizaciones que he ido haciendo, pero ven, en la primera decíamos ChatGPT 3, ¿no? Ya está disponible el 4. Pero
Todavía cuando no sabe algo, inventa. Y aquí entran en juego las que se conocen como las alucinaciones. Se dice que estas inteligencias artificiales alucinan cuando dan una respuesta que no tiene sentido. ¿Ah? Si es imprecisa, ¿será confiable utilizar esta tecnología? Pues decíamos, trabaja con su lenguaje, su coherencia, consistencia, no con la veracidad de lo que expresa. Y volvemos a discusiones como aquella sobre si es confiable utilizar Wikipedia para la investigación. Fíjense acá lo que me decía el 8 de mayo del año pasado, el mismo ChatGPT. Como modelo de lenguaje, lo que les decía anteriormente, mi objetivo es proporcionar respuestas precisas y útiles, lo más precisas y útiles, posible en función de la información que se me proporciona, pero no puede garantizar la veracidad absoluta de la información que proporciona. Vamos a leer todo. Otro caso. Aquí un colega español nos decía o denunciaba que aparecían en servidores de preprints artículos que lo citaban a él, pero estaban citando documentos supuestamente escritos por él, pero que nunca ha publicado en la vida. Esos documentos no existen. Dice nuestro colega, ese es el impacto de ChatGPT. El problema ocurre, a ver, vamos a recapitular, a ver si se entiende. Unos investigadores desarrollan un preprint, ¿verdad?, utilizando inteligencia artificial, y le piden al sistema que les dé citas, les dé referencias para incluir en el documento, ¿no? Pero gracias a estas alucinaciones, el sistema sí identifica a un experto en el área de investigación de la que trata el preprint, pero inventa documentos que no existen, que nunca ha publicado. Ya eso es un problema de por sí, pero el problema se hace más grande porque sistemas como Google Académico, ResearchGate, e incluso actualmente Scopus, indiza también preprints. Cuando estos sistemas indizan esos documentos, también agregan las citas a estos documentos que no existen. Entonces, en los perfiles de autores se agregan documentos que nunca han publicado, pero que ya tienen citas. ¿Qué les parece? A la derecha tenemos una muy buena recomendación que vamos a ver un poco más adelante. Este sistema nos dice: no use ChatGPT para la investigación. Crea citaciones falsas a documentos que ni siquiera existen. En lugar de eso, use Consensus. Y Consensus es una de mis aplicaciones de inteligencia artificial favoritas. Ya van a ver por qué. Yo empecé a hacer algunas pruebas para determinar si esto era cierto, que inventaba fuentes. Aquí le preguntaba sobre que me definiera uno de los conceptos más importantes para mis áreas de investigación, que es la bibliometría. Y me da una respuesta muy completa, muy buena, por cierto. Pero no cita a menos que se lo pida. Yo le decía, bueno, entonces incluye citas en la definición de arriba. Y no me entendió muy bien, me dio una lista de referencias. Le reitero, define la bibliometría, o define bibliometría, incluyendo citas. Y aquí me incluyó una cita, ¿verdad? Una cita aparentemente textual, sin número de página, pero autor, año y un texto entre comillas. Aquí en este caso, yo conozco esa obra, pero me fui por lo rápido, ¿no? Fui a Google y puse la citación que me presentó ChatGPT. Y como rara vez ocurre, pasó que Google me dijo: no hay resultados con esa frase. Me fui a buscar el libro. Y bueno, no hay tampoco resultados con esa frase. Entonces, mínimamente me hizo pasar un parafraseo por una cita textual. O quizás esa idea ni siquiera está en este libro. Pero me remitió a un libro, en este caso real, ¿no?, que sí trata de bibliometría. Para investigación no es recomendable usar el ChatGPT genérico bajo ningún concepto.
Y cuando hablamos del ChatGPT genérico, hablamos de las funciones gratuitas del sistema. Y ya vamos a ver por qué. Pero hay distintos desarrollos interesantes que podemos utilizar para propósitos específicos. Para redacción, hay uno que se llama PaperPal, Writeful, y hay uno que me gusta mucho que olvidé agregarlo acá, que es uno que se llama Grammarly. Lo único que lamento de Grammarly es que esté disponible solo en inglés. Hace falta que haya uno en español de ese nivel. Pero aprovechando, recomendación, usar Grammarly para mejorar la redacción, la ortografía, la gramática, sobre todo nosotros que a veces publicamos en inglés y no es nuestra lengua materna, por supuesto. Entonces el Grammarly, así como de gramática, búsquenlo en Google, es un sistema muy muy bueno. Y tiene su versión gratuita y su versión de paga. Para envío de artículos, la editorial de Wiley ha ido probando un sistema que se llama REX, Research Exchange, que facilita un poco el envío de artículos a revistas de esa editorial, en que uno ya solamente tiene que subir al sistema el archivo de nuestro artículo con todos los datos y el sistema va extrayendo todo lo que necesita para completar los distintos campos. Si ustedes han enviado artículos a revistas anteriormente, saben que tienen que poner los autores, sus filiaciones institucionales, correos electrónicos, los ORCID. Luego hay que poner el título, resumen, palabras clave, todo por separado, ¿no? Además de que esté, según la revista, nos lo pide o en un archivo aparte o en el mismo archivo, etcétera, ¿no? Pero este sistema facilita un poco este proceso si es que es necesario facilitarlo. También hay herramientas para la evaluación de manuscritos. Esto es muy importante para la revisión por pares, para editores, aunque vamos a ver un pequeño detalle en cuanto a esto más adelante. Para análisis y búsqueda de citas, el Cite y Consensus, ya segunda vez que lo mencionamos y no se los he mostrado, ya se los voy a mostrar. Para generación de resúmenes, el Scholarly. Y lo que se conoce, o ellos mismos, las empresas detrás de estos, los llaman chatbots generales especializados, que usan o bien GPT-3 o GPT-4, depende también si es la versión gratis o de paga y depende de cuál de los sistemas. Está Kodi, ChatPDF y ChatDoc. ChatDoc les voy a mostrar unos ejemplos más adelante. Vamos a entrar en este tema de las políticas editoriales sobre el uso de inteligencia artificial. Ya temprano en 2023, las editoriales comerciales y bueno, también editoriales y asociaciones de editores sin fines de lucro empezaron a responder a esta extensión que se hacía del uso de la inteligencia artificial. Ya a lo largo del año, yo fui analizando e incorporando a este análisis y síntesis más políticas. Actualmente tengo un análisis de 10. Pero ya con estas 10, si le vamos agregando, ya va siendo un poco redundante. Ya no he visto que aparezcan elementos nuevos, ¿no? Podrían aparecer, incluso si nos vamos a cualquiera de estas ligas de las políticas, vamos a ver que en su mayoría dicen que la editorial va a continuar monitoreando el desarrollo de estas tecnologías y puede ir modificando la política según vayan ocurriendo cosas. Vamos a ver de qué se tratan estas políticas. Casi todas, si no es que todas, me piden reportar el uso de inteligencias artificiales generativas. Si las utilicé, hay que reportar tal uso, señalando claramente cuál es el contenido generado en mi artículo, cuál es su propósito, por qué usé el contenido generado por inteligencia artificial y determinar cuál fue la herramienta que usé. Incluso la Asociación de Editores de Medicina me piden específicamente incluir hasta los prompts que yo usé, la fecha y hora en que los puse en el sistema, la herramienta que usé y su versión. Así de específica es la política de WAME. WAME, ¿no? La
Asociación Mundial de Editores Médicos, que es una de las asociaciones más importantes que, aunque son de medicina, muchas veces dictan pauta, ¿no? Así como también el Comité Internacional de los Editores de Revistas Médicas, ¿no? Que son dos organizaciones importantes. Bien, reafirman estas políticas la responsabilidad que deben asumir y que tienen los autores sobre la exactitud, integridad y originalidad de los documentos que están presentando. Como tal, no puede incluirse la inteligencia artificial como autor. Casi todas las políticas afirman esto, para que no vayan a ser como hicieron los de el preprint que mostrábamos al inicio, ya que no puede asumir una inteligencia artificial tales responsabilidades en cuanto a la exactitud, integridad y originalidad, ¿no? O dar consentimiento sobre publicar cierta versión. Si nos remontamos a la directriz clásica de autoría, que es el Protocolo Vancouver, producido por el número 4, ¿no? Aquí la 4 es la versión actual del clásicamente conocido como Protocolo Vancouver, que tipifica cuáles son las responsabilidades de un autor y quién puede ser un autor. En la última versión se le ha agregado algo sobre inteligencia artificial, ¿no? Y algo muy importante en el Protocolo Vancouver es que todo autor debe poder dar su consentimiento, y debe darlo, para que un artículo sea enviado a una revista. Si yo trabajo con un grupo de compañeros, compañeras, para la elaboración de un documento, tenemos que estar de acuerdo entre todos cuándo es el momento en que se va a enviar a una revista. Cuando todos estamos de acuerdo en que esta es la mejor versión que podemos producir por el momento, ¿verdad? Luego nos dicen algunas de estas políticas, que pueden usarse las inteligencias artificiales generativas únicamente para mejorar el lenguaje y redacción, no para interpretar datos o para extraer conclusiones. Incluso Emerald tiene la política más, digamos, fuerte en cuanto a la generación de contenido en un documento de investigación, en que dice que no permite generar ningún contenido en ninguna parte de un documento, ni tampoco generar imágenes. Un poquito más de imágenes a continuación. Es importante verificar la exactitud, integridad, validez y pertinencia del texto y sus citas, corrigiendo errores e inconsistencias, dado que los resultados de las inteligencias artificiales pueden ser incorrectos, incompletos o sesgados. La editorial Sage también hace difícil el usar inteligencias artificiales y específicamente el GPT general en sus funciones gratuitas, porque me pide incluir la lista de fuentes usadas para generar contenidos. Nos remontamos a lo que hablábamos de la base de conocimiento del corpus de textos con el que fue entrenada la inteligencia artificial. Yo puedo precisar cuántos miles o cientos de miles de documentos se usaron para entrenar una versión de GPT, pero al yo hacerle una pregunta y el sistema darme una respuesta, yo puedo saber cuáles fuentes está usando, ni siquiera cuando le pido que cite, porque puede estar usando alguna otra fuente sin reconocerla. Ahí está el reto, ¿verdad? En que me pide Sage incluir la lista de fuentes usadas para generar esos contenidos y declarar sus limitaciones. Si yo no puedo precisar cuáles fuentes se usaron, yo no puedo mucho menos hablar de las limitaciones de las fuentes. Si yo tengo una lista de fuentes, puedo decir, mira, no hay ninguna fuente citada de 2023 y 24. Ok, ahí hay una limitación de las fuentes. Pero también las fuentes pueden tener sesgos, pueden tener errores, pueden tener vacíos de conocimiento, que son parte de las limitaciones que me piden reportar. 4 políticas me advierten sobre el riesgo potencial de plagio en los contenidos generados. No se pueden usar para crear o alterar imágenes, salvo que esto sea parte del diseño de investigación o la metodología,
y en tal caso se debe describir de tal manera el proceso de generación o alteración de las imágenes para que pueda reproducirse. 3 políticas me dicen que no puede usarse para la revisión por pares, pero si se usa, se debe declarar. No se permite a los editores subir manuscritos a una inteligencia artificial por cuestiones de confidencialidad y porque su evaluación puede ser nuevamente incorrecta, incompleta o sesgada y solo debe ser realizada por humanos. 2 editoriales nos prohíben hacer eso. Bueno, la Asociación de Editores Médicos también habla un poco de editores. Dice que los editores de revistas necesitan herramientas para la detección de inteligencia artificial sin importar su capacidad de pago y necesitan también formación para utilizar tales herramientas. ¿Qué les parece? Recuerden dejar sus comentarios y preguntas en el chat para revisarlos al final. Si les interesa esta parte de las políticas editoriales, les invito a anotar que en los próximos días aparecerá mi próximo artículo en que hablo en mayor detalle de esta cuestión de las políticas editoriales. En la revista Estudios de la Información, no les incluyo acá la liga porque es un poco compleja, pero la pueden ubicar fácilmente en Google, revista Estudios de la Información, anótenlo por ahí, como en una semana la buscan y ahí van a encontrar mi artículo en el número 2 de la revista, Implicaciones y Políticas Editoriales de la Inteligencia Artificial, ¿no? En que aquí partimos de algunos de los casos que hemos revisado, lo analizamos con más detalle y también les explico de manera más completa las implicaciones de estas políticas editoriales, ¿ok? Nuevamente, la postura de Cope en cuanto al uso de las inteligencias artificiales en la investigación. Cope nos dice que usarlas no es inherentemente poco ético y puede ser útil, pero bajo ciertos casos. Por ejemplo, para autores que no escriben en inglés como su primera lengua, ya veíamos que las políticas editoriales dicen que se puede usar para mejorar la redacción, la gramática, la ortografía. En este caso, yo les recomendaba Grammarly, ¿verdad? Dentro de lo que dice Cope, estaría dentro de los usos aceptables, ¿no? También para autores con deficiencias de aprendizaje u otras dificultades al escribir. Y al respecto, la inteligencia artificial puede ser una útil tecnología auxiliar o adaptable, pero el factor clave es la responsabilidad y claridad sobre su uso. La necesidad de su detección surge cuando su uso no es declarado. Y de manera unánime encontramos en las políticas que debe declararse su uso, ¿verdad? ¿Para qué entonces podríamos usar la inteligencia artificial en la investigación? Para trabajar con documentos que yo seleccione, para realizar ciertos análisis preliminares para hallar patrones en una gran cantidad de documentos y a partir de allí desarrollar un análisis humano, ¿no? En que yo tenga el control sobre la base de conocimiento. Acuérdense lo que decía Sage. Para hacer lluvia de ideas y que me sugiera puntos de partida temáticos. Yo le podría incluso subir mis publicaciones más recientes y pedirle estas sugerencias, a ver cómo se puede continuar esta línea de investigación. Para encontrar fuentes ya no a partir de palabras clave, sino de preguntas. Ahí entra en juego esta de consensus. Como tercera o cuarta vez que la menciono y no la muestro, ya la voy a mostrar. Ayudar en la preparación de resúmenes y títulos. Pedirle que me sugiera revistas donde publicar. Bueno, y vuelvo a lo anterior. A mí algo que a veces me descoloca es cuando me piden una ponencia y me piden un resumen de la ponencia o un resumen del taller que voy a dar. Yo a duras penas pude hacer la ponencia y el taller. Me piden un resumen, a ver, ¿de qué es que vamos a hablar? Y sí he venido utilizando inteligencia artificial para elaborar resúmenes de ponencias, de talleres. Lo que hago es que le subo todas las diapositivas y le digo, hazme un resumen de esta ponencia. Lo que sí es importante es agregar el factor humano, porque en estos resúmenes yo me doy cuenta que el sistema se centra o centra su atención
considera que un elemento es muy importante cuando en realidad yo lo veo de pasadita quizás. Y no es lo más importante. También en cuanto a categorización de elementos, las inteligencias artificiales no van a categorizar de la misma manera que lo hago yo. Porque yo lo puedo hacer según, durante mi formación, he visto teorías, he visto modelos, he visto métodos, conozco el tipo de público. Y entonces yo puedo categorizar elementos de maneras diferentes a como lo haría una inteligencia artificial. Y también aquello de saber, dentro de todo lo relevante del contenido que vamos a ver, qué es realmente aquello que es central en la ponencia o en el curso. Pedirle que me sugiera revistas donde publicar, aunque aquí hay que estar al tanto que me puede sugerir revistas que no se corresponden con mis necesidades de publicación que me llevan a buscar, por ejemplo, revistas de acceso abierto que no cobren por publicar, pero que también estén bien posicionadas. Pues la inteligencia artificial no va a adivinar dónde necesito yo publicar. Podría incorporarlo en el prompt, en los prompts, para ver si me da unas sugerencias de este tipo de revistas. Bueno, se puede probar. Apoyo para generar contenidos de divulgación científica. Hay un prompt muy famoso que es el de explícame este texto o explícame este documento como si fuera un niño de 5 años. Hay una muy buena forma de empezar a preparar contenidos de tipo divulgación científica. Porque cuando publicamos en revistas, y usualmente en libros y capítulos con editoriales académicas, estamos haciendo materiales para nuestros pares y también para nuestros estudiantes, para estudiantes de nuestras disciplinas. Eso es comunicación científica. Cuando se trata de hacer divulgación científica es cuando comunicamos resultados de investigación a la sociedad en general. Y como tal, el lenguaje de los contenidos y su complejidad debe ser bajada, ¿no? Debe ser más sencilla para que más personas puedan entender estos resultados de investigación, saber por qué fue importante esa investigación e incluso incorporarlos y hacer algo con estos resultados, ¿no? Que para quienes participan en las evaluaciones del SNI, pues saben que esto forma parte del rubro de acceso universal al conocimiento. Bueno, para enseñar redacción y revisión de textos, aparte de ética en la investigación, detectar textos generados por inteligencia artificial y mejorar redacción, ortografía, gramática y traducciones. Aquí tienen finalmente una pantalla de consensos para encontrar fuentes publicadas en función de una pregunta. A veces incluso hasta a mí me ha pasado, que soy experto en las ciencias de la información supuestamente, ¿verdad?, en que no encuentro un documento en los índices o no encuentro documentos usando mis tipos de búsqueda, no encuentro los documentos pertinentes a algo que necesito. Y esto ha sido una interesante adición, digamos, a mi caja de herramientas, el consensus. Porque si batallo en hacer una búsqueda en un índice, pues bien puede ser que no haya nada publicado o que yo no esté llegando con una búsqueda booleana a lo que realmente necesito. Y para esos casos, consensus está muy bien. Aquí lo usé con un ejemplo muy tontito, ¿no? ¿Qué es la bibliometría? Pero fíjense que el sistema me da un cachito de texto en donde aparece, por lo general, no siempre ocurre, ¿no?, pero por lo general me va a aparecer este cachito de texto donde aparece la respuesta o una posible respuesta a mi pregunta. El primero claramente lo es, el primer resultado. Bibliometría es una ciencia que evalúa el impacto del trabajo científico de una revista o de un autor usando herramientas matemáticas y estadísticas. Perfecto como definición. También la segunda.
Este estudio demuestra que la bibliometría es una metodología que es capaz de dar conocimiento que sea útil en el desarrollo de una ciencia internacional. Bueno, eso no es una definición de bibliometría, ¿verdad? También muy interesante es que Consensus me marca aquellos documentos que son revisiones sistemáticas y altamente citados, aquellos altamente citados. Aquí felizmente el tercer resultado es ambos, ¿no? Bueno, no tienen que ser ambos necesariamente. Si nos interesa buscar definiciones o buscar estudios que hayan ahondado en la definición de un objeto de estudio, sabemos que las revisiones sistemáticas pueden ser muy útiles. Y bueno, altamente citado nos indica de alguna manera que el estudio es importante. No es lo único para determinar la importancia de un estudio, ¿no? Pero es un indicador. También es importante este recordatorio que dice, recordatorio importante. Un resultado que aparezca arriba no significa que sea cierto. Interpretar la investigación es complicado, dice. Y recomienda abrir el documento para verificar. Aquí olvido exactamente cuál es la pregunta exacta que yo le hice, porque aquí está el recordatorio importante. Pero esto fue para una editorial que yo hice, en donde fue este caso que batallé para conseguir un documento que hablara sobre la responsabilidad social del investigador o de la investigación. Entonces me fui a Consensus. Y de hecho, este estudio, si no me equivoco, el primerito de todos, es uno que terminé citando. Pero ¿qué es importante acá? Revisar efectivamente el documento y no quedarme con este cachito de texto. Porque de hecho lo que yo cité en esa editorial no es esta oración que me dio. Es otra que aparece casi al final del artículo. ¿Ah? Y así obtuve esas dos, tres referencias para la editorial. ¿Ah? 2, 3 porque eran nomás una editorial, ¿no? No estaba haciendo un artículo al respecto. Bueno. También está la opción de Cite, que es un sistema parecido. De hecho, este sistema empezó haciendo algo muy interesante, que era evaluando las citas. Evaluando las citas. Si fue una mención positiva, neutral o negativa. Cosa que, si nos pusiéramos a hacerlo de forma humana, manual, es algo muy difícil de hacer. Imagínense si tenemos que hacerlo para 2 millones de artículos al año, que es más o menos la cantidad de artículos indizados en Scopus que se publican al año, pues nadie lo puede hacer, ¿verdad? Esto es un uso muy interesante de la inteligencia artificial, ¿no? Evaluar el valor de la citación. Trabajar con documentos que yo seleccione. Yo le subo un documento o una gran cantidad de documentos a uno de estos sistemas, dependiendo de cuál, lo permite o no, y yo puedo establecer estas conversaciones como hago con GPT, pero lo estoy limitando, estoy agregando un parámetro de delimitación en que solamente vamos a trabajar con estos documentos, no con la base de conocimiento general. ¿Ah? Aquí los he probado para escribir resúmenes más completos, para determinar aquí nuevamente trabajos para editoriales de revistas, en que le pedía un resumen más completo de este artículo para poder hablar con mayor propiedad e incluso determinar si el artículo incluye todo lo que debe incluir. Como por ejemplo, ¿fue cuantitativo? ¿Quiénes fueron los participantes? Podemos verificar, ¿no? 2 elementos que tienen que estar obligatoriamente en cualquier artículo, ¿no? Pero a veces algunos autores lo obvian, ¿no? Analizar varios documentos en función de una pregunta. Por ejemplo, aquí en documentos que hablan del futuro de las ciencias de la información, yo le pedía, describe la sociedad del futuro, ¿no?
Estaba haciendo como una pregunta periférica para ver qué más podía sacar de estas fuentes. No nos da mucho tiempo para ahondar en esto, ¿eh? Detectar textos generados por inteligencia artificial, como les decía, lo marca como una probabilidad, un porcentaje de probabilidad de que haya sido escrito por inteligencia artificial o bien por un humano. Para traductor, y esto es un modelo dedicado a la traducción, que es el DeepL. Este lo recomiendo mucho. Incluso ellos se jactan de que obtienen mejores resultados que el traductor de Google, el DeepL. Pero tiene 31 idiomas por los momentos. Para diccionario bilingüe, traducción de términos según el contexto, a mí me encanta también usar este recurso cada vez que estoy escribiendo. El Lingui, que utiliza a su vez DeepL. Pero Lingui lo interesante es que yo busco una palabra, me da los resultados del diccionario, me dice si hay algunas otras palabras relacionadas de uso más frecuente o menos frecuente, y luego, usando DeepL, me presenta documentos con su traducción, porque a veces la palabra que yo elija depende del contexto, ¿verdad? Recomendar una revista donde publicar. Estoy ilustrando nomás lo que decíamos que podemos hacer. Resumen de una ponencia. Esto fue una ponencia anterior sobre este mismo tema. Mejorar la redacción. Aquí tienen una pantalla de Grammarly. Y va sugiriendo mejoras. Este es fantástico. Incluso la versión gratuita. En la versión gratuita me señala errores y la versión de paga me da sugerencias. También lo puedo instalar en el navegador. Bueno, vamos a adelantar un poquito acá porque estamos ya sobre el tiempo. Bueno, ¿qué podemos pensar? ¿Será una moda? ¿Será pasajera? ¿O representará el fin del trabajo y de la humanidad? ¿Perderá y luego recobrará el valor aquello hecho por los humanos? Es lo que a mí me gusta pensar. Quizás veremos el uso y el abuso de estas tecnologías en el trabajo en distintos ámbitos. Pero eso también puede provocar una reacción opuesta, ¿no? En que se abuse tanto de la tecnología que se revalore aquello hecho o certificadamente hecho por humanos. En conclusión, podemos establecer un contexto y estructura para construir argumentos, o hacer eso es la base de la investigación. Y con la inteligencia artificial, esto está limitado a la base de conocimiento y a la exhaustividad de sus respuestas en un momento determinado. Respuestas que pueden ser diferentes un segundo después. Las respuestas pueden tener errores, imprecisiones o no ser detalladas. Es importante destacar que no repara en cuestiones éticas o de integridad, incluso hay un riesgo potencial de plagio, como ya explicamos. Nos permite localizar respuestas, sí, pero no interpreta, lo cual es vital para juzgar argumentos. Si le pedimos que resuma o interprete sobre algún texto o conjunto de textos, vamos a encontrar que es muy enunciativa y no llega a ser analítica, por lo general, ¿no? O al menos eso puedo decir de las pruebas que yo he hecho, ¿no? Que termina siendo muy enunciativa e incluso puede ser que si yo le pido 10 puntos importantes sobre estos documentos, que dentro de los 10, 8 sean muy simples o que incluso haya redundancia entre estos. No se ajusta a estándares editoriales, es casi imposible que cite bien, cuando la correcta atribución de ideas es vital en el discurso científico. También puede malinterpretar sutilezas del lenguaje que un humano entendería. No conocemos los alcances y limitaciones de la base de conocimiento de GPT. En cuanto a GPT-3, sabemos que llegaba hasta 2021, ya GPT-4 se actualizó su base de conocimiento en fecha y también puede acceder al Internet. Si se usa de manera exclusiva,
¿Cómo entonces vamos a desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y las habilidades de redacción? Es como si todos hubiésemos aprendido a sumar usando la calculadora. Pues no es lo ideal, ¿verdad? No es confiable como herramienta exclusiva para escribir. Aunque todavía es temprano para definir su papel, vale la pena experimentar, pero eso sí, si la usan para investigación, estén muy al tanto de las políticas editoriales. Terminamos con esta frase. La tecnología debe potenciar nuestras habilidades, disminuyendo nuestras limitaciones humanas, pero no nuestra capacidad. Antes de dar pie a las preguntas, si les gustó esta presentación, les invito a visitar mi canal de YouTube. Me consiguen en youtube.com/Juantífico o en el buscador de YouTube ponen Juantífico. Hago videos sobre investigación, información, publicación científica, con un toque de tecnología, cultura pop y mucho humor. No se olviden, es Juan, es científico, es Juantífico. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y en el canal, no se olviden, compañeros docentes, si van a participar en la convocatoria del SNI, hay varios videos en el canal que les pueden ser de utilidad. Reitero mi agradecimiento por la invitación y quedo atento a cualquier pregunta o comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Machín. Es un gusto escucharle y con tanto detenimiento y la experiencia que tiene en esta temática relacionada con la investigación y sobre todo con las publicaciones. Sin duda que la herramienta es útil y yo me quedaría con las conclusiones donde analiza ahí las particularidades de la herramienta. Sin embargo, aquí en el chat hay algunas preguntas específicas relacionadas sobre todo con esta preocupación del avance que tiene la inteligencia artificial y pues cómo podría afectar nuestras vidas en el futuro, en el medio que trabajamos. Usted lo ha comentado muy bien, sin embargo, no sé si quiera ahondar para esta pregunta en específico, sobre todo para los docentes, ¿cómo nos puede afectar? Bueno, la afectación puede ser muy amplia. Es como lo equiparaba al principio con el plagio. Vamos a tener preocupaciones del mismo tipo, en que si nuestros estudiantes están usando estas tecnologías de manera exclusiva para presentar sus trabajos, aunque para presentar un trabajo ni se diga una tesis, usando inteligencia artificial puede ser que la persona termine trabajando incluso más que si lo hubiese hecho con su propia inteligencia. Pero sí es importante contar con herramientas para su detección, enseñar estas tecnologías y enseñar estas implicaciones sería importante para establecer que tienen sus limitaciones y también hay que dar un uso ético de estas. Hay que hacer un uso ético de estas. Y más o menos presentando estos problemas como los hemos presentado en cuanto al plagio, podríamos de alguna manera idealmente atajarlo, ¿no? Pero lamentablemente, como ocurre con las políticas relacionadas con la ética y la integridad en la investigación, requiere de que las personas se comprometan con estas normativas. Pueden no hacerlo y en algunos lugares se harán castigos al respecto. No quería usar la palabra castigo, pero no uso otra. No, se aplicarán correctivos, pero el mejor correctivo es la prevención. Y podemos prevenir si mostramos estas herramientas y podemos determinar cuáles son los usos aceptables. Yo creo que no tardarán, así como han ido apareciendo normativas acerca del plagio en las universidades, que también aparezcan normativas internas de cada universidad en cuanto al uso de estas herramientas. Y sería lo que puedo decirles al respecto. Sí, muchas gracias, doctor. La mayoría de los comentarios vienen relacionados con felicitaciones a la conferencia, a la utilidad que tiene la conferencia para el profesorado. Ya mencionó, dentro de las preguntas viene cómo detectar, por ejemplo,
que un texto ha sido generado por inteligencia artificial. Yo creo que tenemos que habilitarnos más en el uso de estas herramientas de detección de plagio. Y la otra cuestión que usted lo ha aseverado con tanta honestidad es justamente esto de la honestidad y la necesidad que tienen las editoriales de detectar esta honestidad como parte de las herramientas. Como el profesorado requiere, por ejemplo, a veces detallar información, creo que la herramienta es muy útil para generar, por ejemplo, quiero escribir un libro sobre una temática, preguntarle a ChatGPT, a ver, dame una idea de un, qué tipo de contenidos debo tomar en cuenta para elaborar un libro de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que las herramientas son bastante útiles. También aquí hay una pregunta de cuáles son las actitudes, recomendaciones y acciones que debemos tener presentes los académicos en la revisión final de un texto, cuando se usó la inteligencia artificial para obtenerlo ya sea en su elaboración y revisión. O sea, aquí como no solamente como profesor y revisor de un texto, usted lo mencionó como en la revisión de pares aquí. Y aquí yo siempre aprovecho de relacionarlo nuevamente con el tema del plagio, porque hay mucho el mito o el malentendido en nuestras instituciones en que el plagio se determina según el porcentaje que arroje el sistema. Y eso es un error terrible. Eso es un error terrible porque al sistema le establecemos unos parámetros de detección según un número de palabras. También establecemos si va a incluir la lista de referencias, si va a incluir los textos que sean citas correctas. Y además, algo que entra en estos porcentajes son, por ejemplo, que un texto incluya nombres de instituciones. Si una tesis ya dice Universidad de Colima, facultad de no sé cuánto y no sé tanto, ya eso entra en el porcentaje de coincidencia, que como ven estos sistemas no manejan porcentaje de plagio, ¿no? Es porcentaje de originalidad o de coincidencias, según la extensión total del documento y lo que incluya ese documento de coincidencias con otros documentos, es que sale ese porcentaje. Pero se requiere siempre la revisión humana. En el caso de inteligencia artificial es un poco más difícil de detectar que el plagio, sino es que mucho más difícil de detectar. Ahí sí hay que confiar un poco más en la máquina en cuanto a que haya coincidencias, aunque hay sus retos en la detección de contenidos generados por inteligencia artificial. Aquí hay, no los quiero asustar, pero los sistemas como van mejorando cada vez, es prácticamente una carrera armamentística en cuanto al desarrollo de inteligencias artificiales que mejoren su nivel de expresión y que a la vez haya otras herramientas que detecten textos generados por inteligencia artificial, y se hace una carrera que no tiene fin, e incluso hay quienes dicen que no es confiable ni es posible detectar estos textos. Pero yo puedo reconocer la manera en que escriben nuestros estudiantes. Y ahí sería clave también nuevamente el factor humano, ¿no? Y en ver cuál es el propósito. Porque podemos ver, por ejemplo, que me aparezca en el software antiplagio marcada una frase en que aparece el autor, aparece el año y aparece la frase entre comillas, pero no está el número de página. ¿Es eso plagio? No. Pues se le olvidó nada más poner el número de página. Muy seguramente eso no sea un empleo malicioso de las fuentes. Muy importante, entonces, en resumen, contar con herramientas para la detección de esto, pero teniendo en cuenta que el factor humano en la revisión siempre va a ser clave. Correcto, la experiencia nada la sustituye, la experiencia del investigador, ¿verdad? Investigadora. Pues agradecemos, doctor, su participación en esta conferencia en la Universidad de Colima. Hay algunas preguntas que quedan en el chat, después se le van a hacer llegar para que también el profesorado se sienta que se da respuesta a este tipo de preguntas y comentarios. Vamos a compartir
constancia de participación en la cual la Universidad de Colima otorga la presente constancia a Juan Daniel Machín Mastro Mateo por dictar la conferencia magistral Inteligencia Artificial e Investigación como parte de las jornadas académicas efectuada el 10 de enero de 2024 con duración de 1 hora y con valor curricular. Atentamente, Estudia, Lucha, Trabaja, Colima, México, enero de 2024 y firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Muchas gracias, doctor, nuevamente. La Universidad de Colima agradece también al profesorado asistente y les invita a la conferencia de mañana, que pues tienen todas estas, la temática de inteligencia artificial, y ahora la conferencia se relaciona con ética. Justamente los temas que nos acaba de mencionar se van a ahondar próximamente. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos. Gracias, buen día. Buen día, doctor. Gracias.